Hola, bienvenidos y bienvenidas ciudadanos y ciudadanas del mundo y del cosmos a esta nueva entrega de Haz de tu vida un milagro. Les habla Belkin Mora García a través de dos medios de difusión social como son Positivo Extremo Radio y los canales de YouTube. Muy agradecida a todas las personas que hacen posible que todas estas informaciones lleguen a gente en diferentes continentes. Y eso nos permite agradecer también la presencia de ustedes, porque por cada persona que esté incorporándose a incrementar la conciencia del poder de su mente, por cada persona nosotros estamos aumentando la masa crítica que en esta filosofía se llama la conciencia milagrosa. Es decir, seres conscientes del poder que tienen al recobrar su reconexión con la divinidad y poder comprender que cada uno de nosotros somos una extensión de ese poder de luz y que lo que estamos haciendo a través de estos programas es eliminando el sistema de creencias, la culpabilidad, la creencia en el pecado, eh, la presencia del miedo como obstáculos que nos impiden a nosotros entrar en el nivel de la paz que se requiere para poder ascender a la frecuencia de la felicidad, que es donde nos corresponde estar como humanos superiores. A lo largo de todos estos programas he querido extender la información de que en este nivel de conflicto donde estamos, realmente hay que hacer a veces muchos esfuerzos para poder entrar a ese otro nivel de conciencia. Sin embargo, gracias a que ahora se nos ha facilitado muchísimo eh, algunas informaciones que nos han permitido ver que ese proceso se hace muy fácil y que todos los mecanismos están en este momento a disposición para que nosotros podamos entrar en esa frecuencia de la felicidad. Así que agradecida a Positivo Extremo Radio, agradecida a los canales de YouTube y agradecida a ustedes por participar en, en extender y en practicar todas estas filosofías que nos permiten ampliar nuestros niveles de conciencia para ese cambio que todos queremos ver en el mundo. Y la semana pasada estuvimos hablando de un tema interesante que es precisamente que tiene que ver con estos dos niveles de frecuencia, es el manejo de la razón o el manejo de la locura. Y, y la locura no solamente son los que están en el psiquiátrico, a lo mejor ellos están menos locos que los que estamos fuera del psiquiátrico. Eh, pero la locura de este mundo, cuando nos referíamos al mundo del caos. Es decir, no es posible poder contemplar un mundo, por ejemplo, donde el 2% de la población eh, retiene los grandes capitales, mientras tienes un 98% que tiene que trabajar arduamente para mantener su familia o millones de personas que viven en la miseria, que pasan hambre, que tienen las mínimas condiciones de vida insatisfechas, las mínimas.
Si nosotros vemos un mundo así, más como el que estamos viendo en este momento, al cual pues no vale la pena referirnos mucho, pero que un bichito y que un minúsculo eh, virus pueda ser capaces de crear estragos en toda la humanidad, eso es realmente el caos. Y si nosotros observamos todo este panorama, no podemos decir que estamos funcionando como seres racionales, sino estamos funcionando como seres irracionales, fuera de la razón. Y por supuesto que eso es posible si somos seres autómatas, que nos paramos, vamos a hacer un trabajo automático, hacemos un trabajo poco creativo, simplemente para estar asalariados, ganarnos un dinero que nos permita la sobrevivencia, sin pensar un poco más allá de eso. Y cuando no trabajamos, pues de repente nos drogamos con el teléfono, con la televisión, eh, con cualquier otra droga, el juego, las drogas comunes, etcétera. Entonces estábamos conversando en el programa pasado sobre esa necesidad que tenemos de poder pasar a usar la razón que correspondería a, eh, al humano racional, que no es lo mismo que el humano racionalizador, que de pronto justifica eh, a través de ciertos datos y ciertas informaciones, justifica lo que quiere ver, su sistema de creencias, sus puntos de vista, sus juicios. Pero en este caso nosotros nos estamos refiriendo a la razón como funcionamiento objetivo de nuestra mente. Y para mí fue muy interesante revisar algunas cosas. Creo que les hice la semana pasada un comentario sobre eh, comenzar a usar la razón para salir de, de la percepción con la cual nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, a los demás y con la cual nosotros percibimos a la divinidad. Y toda percepción, así recuerdo que les recomendé incluso algunas películas, toda percepción es una elección, es decir, no es un hecho. Lo que tú percibas no significa que eso sea la realidad. Bueno, hay estudios bien interesantes eh, y les puedo dar un dato curioso. Por ejemplo, a mí me encantan los colores y para mí fue muy duro darme cuenta de que los colores no existen. Es decir, los colores que tú ves simplemente están en la respuesta que dan tus ojos de esas señales eléctricas que envía a cualquier objeto, y esas señales eléctricas van dirigidas a tus ojos y en tus ojos están unas células que se llaman los bastoncitos y de acuerdo con la frecuencia esos bastoncitos vibran y te envían la función al cerebro en cuanto al color correspondiente a esa vibración. Después descubrí, por ejemplo, que los perros eh, tampoco ven colores, ellos ven el mundo en blanco, en tonos de gris, blanco y negro. Pero ellos tienen una gama olfativa muy superior a la nuestra. Es decir, que los parámetros con los cuales ellos se manejan a través de olfato son superiores a donde el sentido del olfato humano puede llegar. Entonces, todo esto nos indica que yo
como percibo el mundo, todavía no he descubierto cuán exacto es lo que estamos viendo, oyendo, lo que estamos sintiendo. Entonces, todo lo que nosotros percibimos también depende de el maestro con que tú elijas percibir. O lo percibes con tu cerebro automático, como hemos venido hablando, con el cerebro de los reptiles, que incluye todo tu sistema de creencias, todos tus juicios, tus opiniones y tus experiencias negativas, o acudes al maestro superior que tiene que ver con la frecuencia de la felicidad y donde nosotros podemos tener acceso a informaciones derivadas de todo lo que existe, porque esas informaciones no son tampoco entes aislados. Es decir, imagínate que, como están diciendo los físicos, que todo en el universo es información. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si yo trabajo con la razón y empiezo a establecer relaciones causa y efecto y a buscar líneas de secuencia sobre determinado fenómeno, pues eso me permite a mí accesar a ese nivel de información que está en todo el universo y conseguir una respuesta. Esa es la metodología científica. Pero lo interesante, antes de entrar en esa parte de la razón, es qué consecuencias ha traído a nuestra vida y a la sociedad el haber funcionado con el cerebro de los reptiles. Y como les decía, eso tiene repercusiones mayores, funcionar con el cerebro de los reptiles. Es decir, ¿cuál ha sido el costo de que nosotros aún nos mantengamos allí? Y nos damos cuenta que si nuestra sociedad funciona con ese cerebro primitivo, recuerden que los reptiles se manejan en base a la sobrevivencia. Están en un estado de alerta permanente porque su objetivo es cuidar el cuerpo, más nada. Entonces, además de esa parte física, no solamente de nuestros animalitos, sino que ese cerebro, para efectos de sobrevivencia, por supuesto, que ha tenido que grabar un sistema de creencias, un patrón de pensamiento que le permita también sobrevivir en el grupo social al cual pertenece. Porque si yo no sigo las reglas y las normas del grupo social, yo voy a ser rechazado y voy a ser eliminado. Y eso, por supuesto, afecta a mi sobrevivencia. Si nosotros vemos la sociedad funcionando con ese cerebro, nos vamos a dar cuenta que indudablemente estamos en una guerra permanente derivado de que tenemos sistemas de creencias diferentes, de que tenemos formas de costumbres distintas, historias colectivas diferentes, y que a lo largo de esta historia lo que hemos tenido son rivalidades entre diferentes grupos, bien sea por su etnia, bien sea por la religión. eh, entonces, imagínense, nosotros nos estamos matando porque el Dios tuyo es diferente al Dios mío, o porque el color político tuyo es diferente al color político mío, o porque eres mujer, o porque yo soy hombre. Entonces, todo eso establece una serie de diferencias que, en vez de acercarnos, lo que hacen es alejarnos. Y en función de eso, entonces, funcionar con este cerebro primitivo lo que nos lleva es al mundo del caos, y por supuesto que ahí es fácil que tú puedas contemplar cómo funciona el ego. Y la palabra egoísmo viene de ego, que es individualidad. Es la creencia de que nosotros somos seres separados basados, lo voy a decir despacio, basados en
lo que la percepción te está enseñando. Recuerda que lo que yo percibo, vuelvo a recordármelo, está dentro de un parámetro, ¿ya? Es decir, yo no puedo percibir el rango de la luz eh, hacia mm, niveles altos o niveles bajos, sino en un rango específico. Igualmente el sonido, el olfato. Yo no tengo el olfato que pudiese tener un león, que puede tener, puede olfatear a su presa a kilómetros, a una distancia considerable. Entonces, la percepción, si la maneja el ego, si la maneja nuestro sistema automático, va a ir a la base de datos que yo tengo dentro de mi programa, ojo, dentro del programa que el ego tiene establecido para mí, que es mi programa establecida en esa computadora reptiliana, y en función de eso yo voy a percibir el mundo. Voy a enviar mensajes al mundo y esos mensajes me van a ser devueltos con las experiencias que yo he deseado y que he querido ver. Entonces vamos ahora al microcosmo, a tu vida, y nos vamos a dar cuenta de que todo este sistema que está organizado a través de la locura del ego está basado también en esas creencias que nosotros tenemos del pecado. La creencia de que somos malos, de que somos pecadores, la creencia de un Dios perseguidor, de un Dios iracundo, de un Dios al cual hay que temer. En función de eso, el ego trae una serie de consecuencias a nuestra vida, porque recuerde que estar permanentemente en esa respuesta de lucha o huida derivada del caos en la cual nos mantenemos viviendo, eso hace que nosotros tengamos que pagar un precio por la creencia en el pecado. Y ese precio, estuvimos hablando la semana pasada, que era la enfermedad, la escasez, los problemas que tú tengas. Y en última instancia, el precio mayor que el ego te cobra se llama la muerte por tu inconsciencia, entre comillas inconsciencia. Sin embargo, hay buenas nuevas. Todo eso te lo está enseñando el canal de tu ego, es decir, el canal televisivo de tu ego, a través de tu cerebro. Pero las buenas nuevas es que, bueno, si tú estás oyendo este programa, estás ya inmerso en otro nivel. Es decir, estamos saliéndonos de ese comportamiento esclavizante, de ese comportamiento rutinario, y como que hemos pensado, caramba, debe haber otra realidad, debe haber otra forma de ver el mundo, debe haber alguna manera de resolver mis problemas. Y gracias a esa inquietud han aparecido toda esta serie de informaciones. Y yo eh, dejo constancia que no solamente es mi inquietud, sino que gracias a un trabajo personal que yo he realizado durante muchos años, yo pude escuchar mi voz interna que me ha ido guiando a lo largo de mi vida. No es una voz que es de todos los días, sino es una voz que esporádicamente aparece indicándome un camino a seguir. Y esa voz para mí ha sido valioso cuando yo conseguí en el capítulo 21 la explicación, está el capítulo 21 del libro Texto de un curso de milagros, que se llama La función de la razón. El curso a mí me enseñó, por supuesto, que nosotros teníamos dos maestros, o el ego, con todo este cerebro que yo les acabo de enseñar, o teníamos nuestro maestro interno, que es esa voz que nos guía. Y esa voz es ese otro ser, no es, o sea,
Es decir, no es que estamos disociados ni que estamos locos, no. Vamos a imaginarnos este cuerpo físico, como lo hemos dicho en la mayoría de los programas, que nosotros no somos un cuerpo, sino que estamos en un cuerpo. Y les contaba que las personas quienes hemos tenido la grata experiencia de poder salir y entrar al cuerpo, yo no lo hago conscientemente, si yo no digo, me acuesto y puedo hacerlo. Hay gente que lo hace. Yo lo he hecho cuando, eh, por alguna razón, por ejemplo, antes practicaba mucho meditación en la madrugada y fui desarrollando mi sensibilidad y pude tener experiencias ajenas en el sentido de salir de mi cuerpo y poder viajar en otros niveles. Pero eso me permitió a mí darme cuenta de que yo no soy un cuerpo, sino que si yo dejaba ese cuerpo en esa cama, era como que cuando tú dejas tu carro en el garaje. Y yo seguía existiendo. Hasta ahí llegaron las experiencias. Pero junto con eso, yo empecé a darme cuenta de que yo estaba acompañada de otro ser. Ya es como que si mi mente estuviese otro nivel de conciencia mío que estaba allí y que era mucho más avanzado que el que yo manejo en la vida cotidiana con este cerebro de los reptiles. Y yo me conseguí en el capítulo 21.5, que se llama la función de la razón, la explicación de ese otro ser. Y, y como les decía la vez pasada, llevé algunas horas revisando lo que es la razón, ¿ya? Y fue cuando pude comprender que la razón es como cuando tú vas a internet y buscas información, y esa información está en todo el mundo, pero te conectas a esa información específica. Lo mismo pasa con la razón. Y esa razón la maneja ese otro ser que no tiene nada que ver con tu cuerpo físico. Y hay una descripción hermosísima en el párrafo 3 del capítulo 21.5. En el párrafo 3 dice, hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad, que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, o sea, en esa otra visión y en esa otra voz, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Y ese ser reconoce que los milagros no afectan la mente del otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos al mundo de la energía, y los físicos también, a medida que han investigado, han descubierto que lo que hay es degradaciones desde lo más sutil a lo más denso, y que diríamos que lo más denso es este mundo material, entendemos que entonces hay una sola energía. Si hay una sola energía, esa es el funcionamiento activo de esa energía, que lo llamaríamos en esta filosofía el espíritu. La parte activa sería la mente. Entonces, por eso hay una sola mente, no hay mentes separadas. No, la mente no es el cerebro, eh, así como el aire no es lo que está en tus pulmones nada más. Entonces, en ese nivel, cuando yo pido un milagro para otra persona, eso está regresando a mí, porque es que hay una sola mente y todo lo que yo le ofrezca a otro, me lo estoy dando a mí mismo. Y me conseguí con este dato bien interesante, que dice en
en todo esto hay algo valioso y es la presencia de dos planes de vida que vamos a seguir. El plan de vida del ego, que es el que ya dijimos, tiene que ver con el pasado y lo que nosotros estamos haciendo es repitiendo el pasado a golpe limpio y um, mejorándolo, pero en base al dolor y al sufrimiento. Y por supuesto que se hace sumamente lento. Y el otro es el plan de la divinidad. Y hay un dato interesante, fíjate, ese plan de Dios para tu salvación, que es para tu sanación, no se habría podido establecer sin tu voluntad y sin tu consentimiento. Porque cuando se establecen los planes para ti, hay un principio de respeto universal, que es el que necesitamos nosotros aprender, y es parte de esa evolución hacia un nivel superior, que es el respeto absoluto hacia cualquier ser con vida. Oh, no estoy hablando de humanos nada más, estoy hablando del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral y de los elementos. Y en ese nivel superior hay un respeto absoluto, porque ese es un principio amoroso. Entonces, el plan para tu sanación tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de la Divinidad, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad, eh, ni la voluntad divina depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo o tu maestro interno puede morar y donde ya se encuentra. Él, tu maestro interno, tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de que él existiera, pues, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si la escuchases. Eso es lo que te diría en el sentido de que nosotros tenemos esa ayuda que proviene de tu fuente y que es lo que facilita los milagros. Entonces, para seguir con la idea del plan y poder entender la razón. Entonces, la razón, en este caso, tu plan de estudio, que vas a la universidad terrestre, pero ahora con un maestro que es el maestro de la divinidad, es interesantísimo porque es que tú te vas a conseguir, así vayas, como decimos, para la Conchinchina, tú te vas a conseguir con las personas, las experiencias que tienes que vivir con esas personas. Te van a poner las circunstancias en las cuales tú vas a disolver, vas a aprender a deshacer lo que está grabado en tu cerebro automático para que no se siga repitiendo. Es decir, que nosotros tenemos que, eh, por eso dice el curso de milagros. Muy bien, la gente dice, ay, yo hice curso de milagros. Mira, pero si tú lo hubieses hecho de verdad, estarías en paz y ya estarías a punto de irte de aquí porque ya no habría nada que hacer aquí, tendríamos todo ya resuelto. Pero hacer el curso significa que nosotros tenemos que aprender a resolver los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana siguiendo estas enseñanzas. Y dentro de estos principios, la herramienta fundamental para disolver el pasado se llama el perdón. Es decir, nosotros tenemos que hacer las paces en nuestra mente, con
lo que tengamos pendiente. Y lo que tengamos pendiente lo vamos a ver día a día. Y en ese plan de la divinidad es donde está tu proceso de salvación. Pero ¿de qué te van a salvar? Es que, es que el diablito aquí no funciona como funcionaba en la antigüedad. El diablito aquí lo tienes tú en tu ego, que son todas las circunstancias de tu pasado que se van a hacer presentes aquí y ahora. Y lo interesante de todo esto es que entonces nosotros sí tenemos ese ser y tú lo puedes sentir como te lo decía en, en el programa pasado, que a medida que tú vas perdonando y vas liberando tu luz, eso te permite a ti ser muchísimo más sensitivo y uno se vuelve sensible hasta que tú logres sentir ese ser aquí, aquí. Es una cosa así que no es fácil de explicar, pero tú sientes su vibración. Pues es más, yo lo he sentido como una vibración. Quizás algunas otras personas lo verán, yo no lo he visto, yo lo he sentido. Entonces, a través de ese ser, nosotros vamos a poder entender que todo lo que nosotros llamamos pecado, a través del ego, lo que significa es una petición de ayuda. Si quieres leer más, está en el capítulo 1.6. La razón en contraposición a la locura está en el párrafo 1. Y para que nosotros salgamos de ese cerebro de los reptiles, escúchenme por favor, para que salgamos de la hegemonía del cerebro de los reptiles del cual somos esclavos, necesitamos salir de la creencia del pecado y necesitamos salir del ataque. Si tú no puedes atacar a otro, porque el otro, dijimos que es tu misma mente. Cuando yo ataco a otro, es un ataque contra mí mismo. Y cuando yo perdono a otro, estoy perdonándome a mí mismo. Entonces, a través del perdón, yo lo que voy a hacer es que, imagínate ese ovillo con el que juegan los gatos y lo vuelven así bien enredado. Todos esos enredos que nosotros tenemos en la vida, los vamos a desenredar con la ayuda de este ser superior. Entonces, yo quisiera que tú trajeras a tu mente, para tomarnos un minuto, que tú trajeras a tu mente eh, las consecuencias que tú tienes en este momento de tus pecados, que lo vimos la semana pasada. Es decir, tú tienes una serie de problemas. Entonces vamos a revisarlo con la luz de la razón, y era ver el problema y ver, es decir, que nos sentásemos por un minuto a que chequeáramos cuál es la razón por la cual el ego te está castigando. Pero vamos a hacerlo en este momento antes de entrar a la música, para que después te puedas relajar y podamos entrar a la segunda parte, que es algunas preguntas que te lleva la razón para que te des cuenta de que si tú eres una extensión de la divinidad, no puedes ser impotente para resolver tus situaciones. Es decir, nadie es impotente, todos tenemos el poder infinito, y ese poder infinito, por supuesto, que está obstaculizado por todas estas creencias en el pecado y por todo el ataque que nosotros generamos hacia las otras personas, proyectando lo que no queremos ver de nosotros mismos, que es la famosa ley del espejo, y que en psicología también lo manejan como proyección. Entonces, tómate un minuto, vamos a
cerrar nuestros párpados. Vamos a entregarle a nuestro maestro interno esta experiencia y a pedirle su ayuda. Es simplemente acudir a tu inteligencia superior para que tú salgas del nivel de que eres un ser impotente como el ego te ha hecho creer. Entonces vemos el problema y ese problema lo vamos a ver en otra persona. Es parecido al de nosotros. Y esa persona, tú la puedes ver desde afuera, puedes ver su vida a través de las preguntas que te voy a hacer. Fíjate, esa persona se está castigando a sí misma por una serie de pecados que el ego cree que ella cometió. Y tú vas a ver algunas escenas así, como chispazos de, de escenas en la película de su vida. ¿Qué escenas ves tú ahí? ¿Ya la tienes en tu mente? Aunque sea una, porque así aprendemos. ¿Ok? Entonces esa sería la causa, esa escena, ese pecado es la causa y el efecto o la consecuencia es el problema que tenemos ahora. ¿Ya lo tenemos? Ok, listo. Vamos ahora a hacernos otra pregunta. Vamos ahora desde la razón. No la vamos a criticar, no la vamos a cuestionar, no la vamos a enjuiciar. Vamos a ver más allá de lo que el mundo de las creencias nos ha dicho. Y vamos al famoso pecado que esa persona cometió. Ese pecado, la connotación de pecado se la pone el ego, pero ahora vamos a verla con los ojos del amor, con los ojos de la compasión, con los ojos del entendimiento. Y vamos a preguntarle, ese hecho que aconteció es una petición de ayuda. Fíjate por qué razón, cuál fue la razón por la cual ese ser realizó ese acto. Y te lo van a decir rapidito. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo veo lo que otros han hecho conmigo o lo que yo le he hecho a los otros, los puedo ver desde una perspectiva distinta. Primero, que todo el que realiza cualquier situación lo está haciendo por una razón que está en su mente. La única salida que está viendo es esa. Es la única opción que en ese momento su mente le permitía tener disponible. Esa persona que tú viste eres tú. Entonces, date cuenta que esa era la única opción bajo la razón. El segundo punto de vista que te quiero dar es, la vida es un continuum. No hay nacimientos y no hay muerte, porque la energía no se destruye, sino que se transforma, porque somos una solamente. Entonces, suponte tú que esta situación que nosotros tenemos, para mí fue muy útil y yo lo viví como experiencia también. Entender que nosotros vinimos a este planeta y vinimos a vivir esta situación por eh, tener ciertas experiencias. Uno. Entonces, venimos con un acuerdo previo con otros seres
con otros seres de luz. Tú eres un ser de luz, yo soy un ser de luz. Pero vinimos a tomar este traje de buzos terrícolas y a vivir esta experiencia. Y así es como podemos entender el perdón, entender que nada de lo que sucede es casual, sino que hay dos planes. Si yo sigo el plan del ego, y yo como ser de luz vine y me quedé atrapada en el plan del ego, hasta que yo no lo resuelva, si hasta que yo no aprenda la lección, voy a estar atrapada en el plan del ego. Y entonces en el plan del ego yo paso un switch y me olvido de quién soy, que soy una extensión de la divinidad, que soy un ser de luz, y apago la luz, la interruptor, me quedo en este mundo de oscuridad y empiezo a vivir en la frecuencia que los sentidos me están indicando. Entonces quiere decir que la vida que tú has vivido y el problema que has tenido es porque tu mente lo decidió así. Y que tu ego te está haciendo pagar un precio. Entonces la pregunta te invito a ver, te invito a hacer unas preguntas. ¿Tú deseas ver un mundo en el que gobiernas tú o un mundo en el que te gobiernan a ti fuerzas extrañas? ¿Qué quieres tú? 2. ¿Deseo ver un mundo en el que soy poderoso o ver un mundo en el que soy impotente? Obvio. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Sino soy un ser inocente que puedo resolver las situaciones. ¿O deseo ver aquello que negué, prender el interruptor, hacer la luz, no ver la luz y entender que ese ser que está allí eres tú y que yo puedo acudir a él? La respuesta es obvia. Entonces, vamos a tomarnos un minutico nada más, porque ya se nos va a acabar el tiempo, para que tú te relajes y pienses si tú quieres ver ese problema desde otra perspectiva. Vamos a continuar desenmarañando el problema, porque a través del problema podemos entender lo que se nos está planteando de los dos seres en los cuales estamos funcionando. Pues es como que si estuviéramos disociados, separados de lo que nosotros realmente somos y creyendo estar en una realidad que no es la que nos corresponde y no es la que es la nuestra. Estábamos hablando de que entonces cuando yo tengo un problema puedo verlo desde esas dos perspectivas, desde el ser, el ego, que se va a basar en el pasado, en tus experiencias, creencias, juicios del pasado, o tu real ser,
que es multidimensional. Yo voy a explicarme para mí misma el término multidimensional. O sea que yo puedo estar existiendo en, en una, vamos a hacerlo en sentido figurativo, en una casa de muchas dimensiones. La ciencia ha llegado hasta la 9ª dimensión, ¿ya? Y nosotros estamos creyendo con el otro ser, con el ego, que solamente funcionamos en la 3ª dimensión. Entonces, si yo soy un ser multidimensional, para poder entender lo de las consecuencias de nuestros problemas y cómo es que nosotros nos estamos castigando con las enfermedades, la escasez, el dolor, ¿por qué nos sucede todo eso? Hay 4 preguntas que requerimos hacernos para poder entender el funcionamiento de nuestro ser real. Yo deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí. Vamos a ver eso rapidito. Si yo creo que me gobierna a mí, estoy en el plan del ego. Si yo creo que puedo estar en un mundo en el cual yo puedo gobernar, estoy en ese ser multidimensional. Segunda pregunta, ¿deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno que soy impotente? Vuelvo. Si creo que soy impotente, estoy en el ego porque estoy creyendo que la causa de mis problemas están fuera y de que el mundo exterior no tiene nada que ver conmigo, que yo soy víctima de todo lo que me acontece. Si yo voy al ser multidimensional, soy poderoso porque ese es el ser de tu verdadera realidad. Eres tú como ser de luz, como ser de energía espiritual. La tercera pregunta, ¿deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Eso es bien interesante porque continuamos. El ser del ego te va a decir que sí, que hay enemigos porque hay gente que me quiere hacer daño. Y que el pecado existe y si el pecado existe, tú tienes que pagar esas consecuencias. Entonces, desde el punto de vista del ego, esas consecuencias que tú tienes hoy en día, ese problema, es porque tú has pecado, desde el punto de vista del ego. Si yo voy al ser de la verdad, al ser multidimensional, diríamos que no, que tú no has pecado, porque en el espíritu no se puede pecar. Así como es que Dios va a pecar, imposible. Y si tú eres una extensión de Dios como espíritu, tú eres un ser inocente. Pero el otro también tiene que ser inocente. Es decir, si yo veo esto simplemente para poder entrar a la cuarta, que es la importante, si yo veo esto como un acuerdo que yo vine a, a resolver aquí, es decir, una experiencia que yo requería vivir y que todo este problema que estamos revisando hoy es simplemente una experiencia de la cual hay que aprender una lección. Si yo lo veo bajo ese punto de vista de que son acuerdos, todos somos inocentes, porque simplemente es como si fueses a filmar una escena, una película, y nos ponemos de acuerdo en el argumento de esa película. Tú haces esto y yo hago lo otro. Cuando termina la película, no hay culpables, simplemente somos amigos, somos, eh, estamos en camaradería dentro de un equipo de filmación. Esto es bien importante porque yo no puedo considerar que haya un solo ser que haya pecado, haya hecho lo que haya hecho, porque eso significaría que en tu mente hay una brecha, es decir, hay un roto y, y que entonces tú no puedes funcionar con el ser multidimensional, sino que vas a estar apegado a este mundo de 3 dimensiones y manejado por las creencias del ego. Y eso te va a llevar indudablemente a que nosotros requerimos recobrar la inocencia, recobrar el sentimiento de ese otro ser, de ser poderosos, de que imagínate que tú con tu mente puedes crear universos enteros, si todos estamos unidos en el Hijo de la Divinidad,
somos seres poderosos y ese ser poderoso nosotros lo tenemos bloqueado cuando culpamos a otro, atacamos a otro y cuando nos basamos en ver el pecado, ver que el otro está haciendo algo malo. Si yo voy al ser de la razón, es cuando yo entiendo lo que estábamos hablando anteriormente, de que esa era la única opción que ese ser vio y dentro del mundo del ego, él tenía una razón y esa razón era que esa conducta es una petición de amor, es una petición de ayuda. Si yo lo veo así, lo estoy viendo desde el ser, desde mi real ser. Y eso me permite entrar a la última pregunta que nos están haciendo, es decir, deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Ese aquello que negué es la luz de tu real ser que negamos y que pasamos el switch cuando decidimos separarnos y vivir este mundo para presenciar la muerte del Hijo de Dios. Es decir, para que todo lo que estuviese aquí estuviese sometido al proceso de deterioro y de cambio permanente. Entonces, de acuerdo con esto, eh, eso implica que la verdad es lo que te va a permitir a ti transformar ese problema. Y te va a decir a ti, bueno, vamos a buscar la solución definitiva. La solución definitiva se llama perdonar. Es cuando tú cortas las cadenas. Dentro de esa solución de perdonar está bendecir a quien nos ha hecho, entre comillas, daño dentro de la película. Yo te bendigo, yo pido milagros para ti, para que ese ser pueda salir del mundo irracional, del mundo de la locura y del mundo de la oscuridad. Y lo otro que a mí me ha funcionado es muchísimo, es entregar. Entregarle a ese ser racional, a ese ser poderoso, este problema una y otra vez hasta que me ayude a conseguir la opción. Y dentro de esa opción, mi petición para resolver este problema es que me ayuden a sanar mi mente. Porque entonces el problema se va a convertir en mi trofeo cuando yo lo resuelva, ya sé que mi mente ha sanado. Y eso nos va a conducir a recobrar nuevamente el sentimiento de dicha, de paz y de felicidad, que entonces van a ser las medallas de honor para ti cuando hayas resuelto ese problema. Y se nos terminó el tiempo. Yo quiero pedirte esta semana que tú te preguntes ante cada uno de esos seres qué es lo que tú quieres ver en ellos. ¿Quieres ver tu ser real? Entonces eso es ver la inocencia en el otro. ¿O quieres ver el pecado? Y entonces es ver la oscuridad y ver el ego. Tú decides qué quieres ver. Si quieres ver la inocencia, entonces dedícate a trabajar contigo mismo. Porque el mundo exterior va a cambiar cuando cambie tu mundo interior. Y cambiar ese mundo interior pasa por, recuerda, bendecir, pedir milagros para el otro y para la humanidad, independientemente del problema que estemos viendo. Ese ser multidimensional es un ser poderoso porque es la extensión de la divinidad. Imagínate qué milagros podrá hacer. Y tercero, entregar, pedir ayuda. Yo te entrego este problema y pido ayuda para que me ayudes a sanar tu mente. Así te permites recordar que tú que eres un ser divino, tu voluntad es ser feliz. Así que te deseo extraordinarios tiempos para que tú recuperes tu luz y tu poder y recuperes tu conexión con el ser real que tú eres.